Bienvenidos, yo soy Alejandra Diner y esto es Informando y Formando Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, sin censura, sin fronteras, a todas partes donde haya esta tecnología. Nos escuchan desde el Cono Sur, Argentina, Chile, sé que también andan ahí en Venezuela, en Colombia, andan también en Canadá, en Estados Unidos y en toda la República Mexicana. Bienvenidos, estamos en vivo en el chat para que se pongan a platicar conmigo y con los invitados de esta noche. Como siempre, de miércoles con el doctor Sebastián Haddad, es mi colaborador y amigo número 1 en este programa de miércoles de bioética y vida para toda la familia. A mí me pueden seguir en Twitter como @alediener, así se escribe, @alediener. Y si es la primera vez que se conectan a este programa, bueno, créanme que no va a ser la última vez, porque aquí, en vez de hacer lo que dice el trending topic, el hashtag de esta vez en Twitter, mentir para vivir, nosotros aquí hablamos con la verdad para vivir y para que todos juntos hagamos la diferencia. Bienvenidos, querida familia. Estamos en el chat en vivo www.informandoyformando.org. Y hoy es una noche de mucha actividad científica, pero les interesa porque todos tenemos que saber sobre lo que esta noche se va a hablar. Es algo muy importante, son temas muy importantes. Ustedes saben lo que es fecundación in vitro. Hoy en día sabemos que hay muchas parejas y también personas solteras que buscan tener hijos de esa forma, de forma in vitro, en un vidrio. De hecho, se fecunda un embrión en una caja de Petri. Bueno, pues ahí se hacen niños, se crean, se fabrican niños, así es como es la cosa. Y nos acaban de mencionar, ahora nuestro especialista, el doctor Sebastián Haddad, nos va a informar sobre esto. Es posible causante de discapacidad mental y de autismo. ¡Ojo! A veces el fin no justifica los medios y menos cuando de repente lo que vamos a cosechar son cosas peores. Bueno, esa es parte de la noche de lo que vamos a hablar con el doctor Sebastián. También vamos a hablar sobre el tráfico de órganos y vamos a estar hablando de algo lamentable. En California hay una historia de que se esterilizaban de manera forzada a los presos. Eso no se hace. Bueno, ni a los perros casi, ¿no? A menos, si no son tuyos, cuando son tuyos, cada quien decide, pero son animales. Aquí es algo terrible que ya nos estará platicando esta noche el doctor Sebastián Haddad. Vamos a hablar de estos temas. Ya me están ahí saludando desde Puebla, desde León, Guanajuato. Muchísimas gracias, querida familia Garibay, querida Perita de León, que ahí se encuentran. Manuel Herrera está en Veracruz. Muchísimas gracias, querida familia. Me encanta. Ahí está la encuesta para que ustedes voten. ¿Estarías dispuesto a presionar para convocar un referéndum que revierta la ley que permite el aborto en el Distrito Federal? ¿Estás dispuesto? Ahora, si nos la jugamos, ¿te avientas? Voten, ustedes voten y luego vemos a dónde vamos a albortar al gallinero, ¿no, querida familia? Yo estoy también en Facebook, estoy como Alejandra Diner. Pero bueno, otro tema que vamos a tocar esta noche también es que nos vamos a enlazar hasta Chile, hasta Concepción, allá en Chile, y vamos a platicar con una doctora, una eminencia, pero que vamos a hablar sobre el tema de Belén. ¿Ustedes saben qué es Belén? Bueno, es un caso de una violación. Ella nos va a platicar un poco desde el punto de vista científico por qué el aborto no es la solución, o sí es, o cuáles son los pros, o cuáles son los contras, porque ella está de tiempo completo trabajando en el Melissa Institute, ahí en Chile, en donde hacen investigaciones serias, matemáticas, estadísticas, científicas, en donde no hay ideología, sino que los números no mienten. Y ahí es donde ella nos va a hablar de eso, justamente para decirnos si en realidad el aborto es la solución a la violación. Y ella nos va a dar todo esto, porque justamente también mañana va a estar en Al Jazeera International, en esta cadena de noticias, en un debate en inglés.
y aquí la vamos a tener en exclusiva en Informando y Formando Radio. No se vayan, vamos a entrar ahora con el doctor Sebastián Haddad, a quien les voy a presentar y lo van a conocer, le van a escuchar su voz. A él lo pueden seguir en Twitter como @Dr. Sebastián. Presenta Miércoles de Bioética y Vida con el doctor Sebastián Haddad. Bueno, en lo que la tecnología de Skype nos permite comunicarnos con el doctor Sebastián Haddad, ustedes sepan que es un científico también, es miércoles de ciencia y ahorita mismo vamos a hablar con él. Mi querido doctor Sebastián Haddad, bienvenido a este programa. Hola Ale, muchas gracias, buenas noches a todos. Muy buenas noches, cuéntanos cómo ha pasado tu semana, ¿más tranquilo? Bien, muy bien, la verdad es que muy bien, ahora ya media semana y todo muy bien. Tranquilito, ¿qué no te gusta platicarnos de eso, verdad, Doc? ¿Entramos Sí. a lo que te truje chencha o quieres platicar un poco de ti? Muy tranquilo, ningún sobresalto. Bueno, ahí nada más estoy pidiendo una audiencia, a ver si ojalá y me la dieran pronto, ¿no? Y se queda calladito. Ay, doctor. Con tiempo de anticipación. Está bien, Doc. ¿Te gustó la canción con la que empezamos el programa? ¿Te gusta? Sí, ya veo que está renovando ya el repertorio. Estamos renovando el repertorio, son vacaciones, tenemos más tiempo y aparte, bueno, nos gusta también poner música de antaño, eso sí que no lo podemos negar. Sí, no, eso ya lo hemos escuchado varias veces. ¿Te queda claro? Bueno, pues si quiere usted, ya sabe, puede mandar su disco. Pero bueno, aquí a Perita de León sí le hacemos caso y siempre que nos pide algo, ahí se lo ponemos. Es asidua escucha de aquí, ¿no? Sí, todo el tiempo siempre está escuchando, le mandamos un saludo. Así es. Pues no sé si escuchaste antes, pasamos el programa que se transmitió en vivo el viernes en Neurona Digital Radio y que a la gente le encantó, de Alejandra Morán. No sé si lo escuchaste, pero hasta cantó a capela. Bueno, y luego le pusimos música de fondo, muy buena, no sé si la pudiste escuchar. Sí, escuché nada más el final del programa, eso ya no lo alcanzo a escuchar. Ok, bueno, pues doctor... Escuché la crítica de las películas. Nada más, doctor, o sea, no escuchaste nada, caray. No, todavía venía en el auto. Muy bien, Doc. Me parece muy bien, pues hay muchísimos temas, Doc, y acabandito el programa entre tú y yo, vamos a entrar y seguir en vivo a Chile, porque voy a platicar con una científica que tú ya conoces. Ella es Paula, sí. Del Melissa Institute, y nos va a hablar justamente de este tema, de Belén. No sé si sabes un poco del tema. Sí, bueno, pero yo creo que con la doctora pues vamos a tener todos los detalles mucho mejor. Sí conozco el caso, pero va a ser muy muy interesante la información que ella tiene, ¿no? Para sustentar pues precisamente esto, ¿no? De la violación, la relación entre violación, aborto, violencia hacia la mujer, etcétera, ¿no? Así es, doctor. Pues entonces ustedes bien pendientes para que también tengan ustedes conocimiento de todos estos temas, porque mucho nos vamos por lo que dicen en las revistas del corazón. En fin, doctor, pues vamos. Dime. Vale mucho la pena que lo escuchen, así que los invito a que pongan mucha atención. Así es, doctor. Exactamente, pues bueno, justo un poco antes de las 10 de la noche voy a dar la reseña del caso de Belén, ¿no? Para que ustedes puedan estar al pendiente de esto y con el antecedente y ya escuchar a la doctora Paula. Pero Doc, vamos a empezar si quieres con el tema de la fecundación in vitro, que está muy, pues, llama mucho la atención, ¿no? Claro, sí, mira, es muy muy interesante. Un estudio que se publicó recientemente en la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos, ¿no? Que se llama JAMA, es Journal of the American Medical Association, ¿no? Esas son las siglas. Y bueno, publicaron un estudio muy interesante, muy reciente también, ¿verdad? Que habla precisamente otra vez de este tema, ¿no? De las técnicas de reproducción asistida, específicamente de la fertilización in vitro, ¿no? La fertilización in vitro, bueno,
Como antecedente, Ale, pues podemos recordar, como ya hemos hablado varias veces, que la fertilización in vitro pues se ha hecho por millones desde hace aproximadamente 34 años más o menos, 35 años, ¿no? Que se realiza y millones de bebés han nacido por esta técnica, pero bueno, ahora que han pasado muchos años, que se ha podido estudiar pues muchos de estos niños que han nacido por medio de esta técnica, pues sí, ya hemos visto que aunque algunos han sido sanos, pues otros han tenido algunos problemas. Nosotros hablaremos un poco de eso. En este caso específico es un estudio que reporta una asociación entre nacimientos en los que se recurrió, ¿no?, a la técnica de fertilización in vitro y asociación a discapacidad intelectual, ¿no?, a retraso mental y bueno, también autismo lo estudiaron, ¿no? Doctor, la pregunta y la solicitud obligada de la noche, ¿nos puedes pegar en Twitter o en el chat la liga de esta investigación? Claro que sí, ahora en unos minutos más se las proporciono. Es hombre, él no es multitasker, entendámoslo. Gracias, doctor, nada más no se te olvide. No la tengo aquí a la mano todavía, pero sí. Oh, doctor. Ok. Ahorita que la tengas. Bueno, y adelante. Entonces, es posible causa de pues, disfunción intelectual, ¿no? Y también de autismo. Exactamente, ¿no? Discapacidad intelectual y autismo, pero bueno, en realidad nos vamos a enfocar más a discapacidad intelectual, que es donde hay datos mucho más concretos y mucho más, digamos, verificables hasta este momento, ¿no? Y bueno, pues como te decía yo, se revolucionó la manera en que el ser humano se reproduce. Yo diría, se revolucionó pues totalmente, ¿no? Como nunca había pasado a partir de estas técnicas de fertilización in vitro, a través de estas técnicas de laboratorio, ¿no? Que ya en esta etapa prescinden del padre o de la madre, excepto por los gametos, ¿no? Que son las células sexuales por las cuales se produce un nuevo ser humano, ¿no? Y bueno, pues sí, ya hay antecedentes por otros estudios de algunos defectos de nacimiento, de mayor incidencia de ciertos tipos de cáncer. Y bueno, ahora pues también a esta lista podemos agregar el retraso mental, ¿no? La discapacidad intelectual, la discapacidad cognitiva, ¿no? Y bueno. Oye, y hace poco también leí que algo de la vista. Bueno, la verdad es que eso no ese dato no lo sabía, pero pues sí hay, obviamente hay muchas enfermedades ya que se han estudiado, varias, y bueno, siempre normalmente pues tienen más relevancia o se toman más en cuenta las más graves, ¿no? Como yo te he dicho, cáncer, defectos de nacimiento, pero seguramente pues también hay otros problemas relacionados. Ahora, esto no quiere decir que todos los niños que nazcan a través de in vitro, esta técnica in vitro tengan esos problemas, ¿no? Pero sí nos habla de que hay un mayor riesgo de esto y de estas enfermedades, y bueno, en este caso específico, como te decía, discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Y esto por qué? Porque también se asocia pues al coeficiente intelectual, obviamente, problemas de la comunicación, problemas en socialización, ¿no? Ahora es importante mencionar que lo que encontraron en este estudio es que cuando son embarazos múltiples, ¿no? Cuando son embarazos únicos, no se encontró ninguna asociación a trastornos cognitivos, por lo menos en este estudio y hasta ahora, que es el primero que estudia este tipo de enfermedades, ¿no? Del sistema nervioso central y del funcionamiento que tiene, ¿no? Y bueno, obviamente pues sabemos que estas técnicas involucran, ¿no? Parte de ellas son la manipulación de espermatozoides, también de óvulos, ¿no? O de ovocitos, ¿no? Específicamente. Y bueno, se buscó precisamente la asociación a estos problemas de tipo neurológico asociados al sistema nervioso central, ¿no? Y bueno, aunque son bajos los números, pues sí hay una asociación, un incremento, como te dije, cuando son embarazos múltiples, no en embarazos únicos, ¿no? Esto es importante también mencionarlo. Y bueno, pues como sabemos, pues estas técnicas obviamente por la manera en que se utilizan, por lo que implican, pues no respetan la dignidad del ser humano, ¿no? Que lo reducen
simplemente un producto. Sabemos que cuando se recurre a estos tratamientos de reproducción asistida como fertilización in vitro, pues muchos de estos embriones son desechados, algunos son almacenados para después ser dicen donados, aunque muchas veces son utilizados como materiales de laboratorio, o simplemente pues terminan por destruirse, ¿no? Porque también pues hay un costo de almacenamiento, etcétera, el espacio, muchas cosas, ¿no? Que son importantes. Y bueno, parece que estamos hablando de muebles, ¿no? Es que de veras, es que ya se le olvida a la gente hablar así de mueble, de un objeto. Vamos a almacenar el mueble porque me voy a cambiar de casa en lo que encuentro una casa donde quepa todo, ¿no? Sí, exactamente, como material de laboratorio también, ¿no? Este estudio se realizó en Suecia, ¿no? En Suecia, y bueno, pues fue un estudio con una muestra bastante grande, ¿no? La que se estudió, ¿no? Fueron aproximadamente 5 millones de niños. Fue un estudio que se estudió pues retrospectivo, esto quiere decir con datos que ya existían, y bueno, pues encontraron estos resultados con el seguimiento que se les dio a todos estos niños, y muchos de ellos pues ya más que niños, ¿no? Adolescentes, adultos. Entonces resulta interesante ver esto, y bueno, pues resulta interesante que también pues todos los que nos escuchan conozcan que pues existe la posibilidad de estos riesgos, y también conozcan pues lo que implican estas técnicas y por qué definitivamente pues no son desde el punto de vista de la medicina éticamente aceptables, y cómo manipulan y cómo pues utilizan estos embriones como material de laboratorio, que también es importante que no lo perdamos de vista, que lo tengamos presente. Así que pues básicamente pues esto es lo importante. Habrá que seguir pendientes de pues de todo lo que va sucediendo y en realidad de los nuevos desarrollos que vengan, que vengan en este sentido, ¿no? Este estudio fue realizado por el científico Sven Sandin, es su autor principal, como te dije, de Suecia, y fue publicado en JAMA, ¿no? Que es The Journal of the American Medical Association, ¿no? La revista oficial de la Asociación Médica Americana. Que luego nos vas a pasar la liga, doctor, porque es muy importante, ¿no? Para que la gente la pueda leer y sobar suavecito para entender qué onda. Exacto. Y esto, bueno, el doctor Edwards fue quien creó esta técnica de fecundación in vitro que ha muerto, que ganó el premio Nobel recientemente justamente por estas técnicas de fecundación o de fabricación de seres humanos, y ya lleva, como tú bien lo decías, alrededor de 40 años, entonces ya se puede estudiar a estas personas, pero es triste porque tenemos que hacer, pues ahora sí que experimentos de laboratorio con seres humanos para ver si funciona o no, entonces para decir tal vez 40 años después, no era lo que tendríamos que haber hecho, ¿no? Y esto puede suceder en temas que si quieres nos metemos en el tema, no sé, áspero, ¿no? De las adopciones entre homosexuales, etc. Pero bueno, ¿para qué hacemos experimentos con el ser humano, no? Pero bueno, no hemos entendido esa parte, y el monstruo de la comodidad nos dice que eso está bien. Doc, si quieres agregar algo a este tema, agrégalo, si no vámonos un corte y regresamos para hablar sobre estas terribles conductas del ser humano ahora en California, que llevaban esterilizando de manera forzada a presos. Sí, hablaremos de esto también, y bueno, cualquier pregunta, comentario que tengan, ya saben, @Dr. Sebastián, escribir la palabra doctor completa en Twitter, pues mándennos también por el chat cualquier pregunta que tengan. Así es, Doc, pues vámonos a un corte, es informativo y muy formativo. ¿A qué no saben? ¿O que sí saben? Doctor, ¿tú sabes de qué es esta canción? ¿La estás oyendo o no? Sí, no sé, no la ubico. ¿No sabes? ¿Nunca has visto House of Cards? Sí. Ah, pues es el inicio de la serie, ¿no? House of Cards, y esta es justamente la canción que abre o sea, es the main title theme, ¿no? Es ay, Chihuahua, estoy bien pocha hoy, pero bueno, pues es justamente esa canción, porque nos hemos picado mi marido y yo en Netflix, la hemos estado viendo, y ya nos acabamos los 13 episodios de la primera temporada, caray, y caray, no, y no encontramos ahora cómo ver la segunda temporada, pero ya saldrá, está buenísima, caray.
Sí, yo supongo que terminando el verano sale, ¿no? Como normalmente sale la nueva temporada, ¿no? Pues nos lo fumamos de domingo ayer, pum, se nos acabó y dijimos, no, qué cosa, pero está muy buena, la verdad está divertida, hace ya mucho tiempo que no nos picábamos con algo banal. ¿Será porque ahí el monstruo de la comodidad trabaja duro, no? No, bueno, también se aprende de ver esas cosas, ¿no? Además de la entretención. Así es. Oye, mi querida Alejandra Morán, que estuvo en el programa el viernes y que repetimos esta noche, me está chateando vía Skype y me tiene muerta de la risa, doctor. Perdóname. Ahora, adelante, vamos a ver, ¿cuál es nuestro tema siguiente, doctor? Pues tú dime cuál ¿con cuál quieres seguir? ¿Quieres seguir con el de las cárceles? Sí, okay. Sí. Uh-huh. Sí, buenísimo. Bueno. Sí, bueno, te comento que bueno, acaba de salir a la luz, ¿no? Que se estima que 148 mujeres que estaban internas en California, ¿no? En el estado de California, en prisiones de California, son esterilizadas sin su consentimiento entre el año 2006 y el año 2010, ¿no? Pero que ellas las operaban diciéndoles qué, o a fuerzas las operaban, o cómo, o tenían un bebé y las operaban, o cómo. No, bueno, te voy a ir contando. Esto se realizó en dos prisiones que fueron una que se llama The California Institution for Women y la otra es Valley State Prison for Women, esas dos, ¿no? Que bueno, ahora ya esa no es una cárcel de mujeres, pero de todas maneras ahí fue donde sucedió esto, ¿no? Y bueno, precisamente en estas prisiones estos procedimientos supuestamente se realizaron por una necesidad médica, ¿no? Pero en realidad pues forzaron, ¿no? Coaccionaron a las internas para que aceptaran esta esterilización. Entonces pues en realidad esto no es un consentimiento, ¿no? Y además pues siquiera y además, como siempre lo platicamos, ¿no, Ale? Es consentimiento informado. A ellas no se les dio ninguna explicación o alguna razón por qué necesitaban ser esterilizadas. Incluso se cree que el personal médico incluso estaba buscando realizar estas esterilizaciones en delincuentes que a lo mejor habían incurrido en cuestiones muy graves y que no deberían, a su juicio, tener más hijos, ¿no? Entonces, Pero no te vayas tan lejos a las cárceles de California, doctor. Aquí en los hospitales públicos así les hacen, doctor. Sí, también pasa, ¿no? Muchas veces, digo, en algunos hospitales y en algunas ocasiones, pues presionan a las mujeres que están adoloridas, asustadas por su trabajo de parto, porque ya terminó su parto, y las presionan a... Es pura coerción, ¿no? De lo que vamos a hablar al rato desde Chile con Paula, la doctora Paula del Instituto Melissa, justamente coerción, ¿no? Las mujeres que abortan, las mujeres que son violadas y luego las coercionan para que aborten, etcétera. Claro. Sí, y así se va perpetuando este ciclo de violencia contra la mujer, que es algo que también la doctora Paula Aracena nos va a decir a más detalle, ¿no? En este caso, y pues que es muy muy interesante, ¿no? Que muchas veces estos casos se utilizan pues precisamente para legalizar el aborto, ¿no? Cuando son excepciones. Así es, doctor. ¿No? Qué triste, ¿no? Y entonces esto sucedió, madre. Bueno, me imagino que todo el día sucede, esto ya nada más que está reportado, ¿no? Que esto pues es algo que dice a los escépticos, ay, era cierto lo que decía el doctor, o era cierto lo que decía Alejandra, ¿no? Pues sí, nos bajamos como el otro día, doctor, tuve un problema tuitero, querida familia que escucha, que subimos una nota, como ustedes pueden leer en el portal, sobre el médico, ¿no? Que es Leon Eisenberg. Salió en la revista Der Spiegel en Alemania, y en muchos lados, porque uno lo puede googlear y cualquier medio de comunicación lo sacó, que justamente el TDAH, ¿no? Lo que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad que él diagnosticó como psiquiatra, el doctor Leon Eisenberg, ha muerto, y antes de morir él confesó que no, que en realidad es una enfermedad ficticia y que era básicamente para vender
todos estos medicamentos que tranquilizan a los niños que se supone que tienen este padecimiento. Entonces subimos la nota, doctor, Sí. y hubo una señora que hace muchos años me sigue en Twitter, etcétera, y me empezó a decir que no esté yo desinformando. Y yo le dije, yo no estoy desinformando, lee la nota, ve la fuente y más bien, pues, mejor infórmate, ¿no?, de este tema. Dices que mi hija lo tiene, lo he vivido, lo llevo viviendo y lo hemos logrado muchísimo, gracias a Dios, hace mucho tiempo. Le digo, pues qué bueno, pero ahí está la nota, no soy yo. Se enojó tanto porque subimos la nota que nos borró. Entonces no puede uno, yo creo que reaccionar así, ¿no? Y más si no lo está diciendo uno a título personal, pero bueno. Sí, por supuesto. Tú estás simplemente, por lo que veo, pues poniendo la referencia, ¿no? Exactamente. Pero eso es triste porque de repente nos cerramos, somos como ese submarino, ¿no? Que va en camino abajo del agua feliz y de repente dice, a ver, quítese porque ve en el radar que hay algo en el camino y dice, somos el submarino más importante de la Armada de Estados Unidos, hágase un lado que ahí vamos. Y entonces le contesta el objeto no identificado, no nos vamos a mover, aquí nos vamos a quedar. Y les vuelvo a insistir, es que somos es número no sé cuántos de Estados Unidos, el más poderoso. ¿Te mueves o te mueves? Y dice, pues no me voy a mover. Y después de 3 veces que le insiste, entonces voltea y le dice el objeto no identificado, bueno, pues haz lo que quieras, si no quieres no te muevas, porque yo aquí me voy a quedar, soy un faro. No podemos ser así, tenemos que ser más flexibles, ¿no? No, claro, y bueno, y tenemos que escuchar también todas las versiones, quizá podemos no estar de acuerdo y podemos discutirlo, pero sí, por lo menos tratar de verlo, ¿no? Y escucharlo. Y bueno, fíjate que precisamente, Ale, ya no te terminé de decir, pero bueno, muchos de estos casos, ¿no?, de esterilizaciones sin el consentimiento, pues son parecidos a estos que tú decías que también suceden en México, ¿no? Que precisamente estas mujeres pues dieron a luz en prisión, muchas de ellas, y se les realizaba este procedimiento y muchas veces no daban su consentimiento o estaban pues quizás un poco afectadas por la anestesia, por el miedo, por todo el trabajo de parto, etcétera, ¿no? Entonces es importante también eso mencionarlo, y hemos hablado de otros casos, ¿no? También, por ejemplo, en Perú, esterilizaciones forzadas en la población indígena, de eso hemos hablado antes. Y bueno, finalmente, pues, ¿esto en qué termina? Pues que no se respeta la dignidad de la persona humana, y también en una cuestión económica, porque evidentemente el personal médico que realiza estos procedimientos dentro de las prisiones, por supuesto que también, pues, recibe un pago por esto, ¿no? Entonces, pues esto también es un conflicto de intereses. Cuando un mismo médico está presionando a una paciente para que se realice un procedimiento que él mismo está cobrándole al Estado, ¿no?, al sistema penitenciario, pues sí llama la atención y obviamente genera sospecha, yo creo, a cualquier persona, ¿no? Pues sí, aquí en México en los hospitales públicos hay un área de control de población. Claro, sí. Hay gente que está determinada a tener que controlar a la población, esterilizando, haciéndole como sea, desinformando, porque nunca les dicen todas las alternativas que tienen. Doctor. Y otra cosa, Ale, que también es importante, ¿no?, que pensemos, además de que en este caso pues no fue un consentimiento informado, pues fíjate que prácticamente las únicas cirugías en la medicina, ¿no?, que mutilan un órgano sano son la ligadura de trompas, ¿no?, la salpingoclasia o la oclusión tubaria bilateral, como también se le conoce, y la vasectomía, ¿no? Entonces, pues también es un poco contradictorio que la medicina, pues, como objetivo principal, pues tiene curar, ¿no? Y en este caso, pues, en vez de curar, está mutilando un órgano que se encuentra sano, ¿no? Entonces esto pues llama la atención, y creo que esto nos invita a todos a pensarlo un poco, a tratar de analizar pues qué significa esto también para nosotros en nuestras vidas, ¿no? Así es, doctor. Pues bueno, está la doctora Paula del Instituto Melissa ya pendiente. En los próximos 8 minutos vamos a enlazarla hasta Chile. Mientras, vámonos a un pequeño corte, doctor, y regresamos para que cerremos con el tráfico de órganos, que nada más no quiere ese tema entrar, ¿verdad? Sí, verdad, ya desde la semana pasada se nos quedó pendiente, pero bueno, ahora lo comentamos brevemente para que la doctora Paula pueda tener pues más espacio y también le pongamos atención en algo tan interesante que nos tiene que decir, la relación de
aborto y violencia contra la mujer, entre otras cosas, y este caso de violación en una menor de edad que ya nos estará platicando. Justo acabo de subir la nota del doctor Elartco, que es justamente el director del Instituto Melissa. Está ya en el portal para que ustedes vayan leyéndolo, para que se empapen un poco del tema y entiendan mejor a lo que diga la doctora Paula ahorita que le enlacemos. Ya está la liga también a este estudio de fertilización in vitro y su relación con discapacidad intelectual y retraso mental. Sí, ya lo subimos a Facebook. Muchísimas gracias, doctor. ¿Ves cómo somos un equipo? Muchas gracias a todos ustedes también que nos están escuchando. Vámonos con un poquito de música. Vamos a escuchar a Pink, ok. Y ahorita regresando vamos a platicar un poquito más el doctor y yo, y luego nos enlazamos con otra doctora hasta Chile. No se vayan. Ya estamos, ahora sí, hablando justamente el doctor Sebastián y yo del tema que se nos ha escapado desde la semana antepasada, creo yo, tráfico de órganos aquí en Informando y Formando Radio. Viene de ahí, doctor. Bueno, sí, sería bueno que estuviéramos hablando de donación, pero tristemente no es así, ¿verdad? Tráfico de órganos. Y bueno, te cuento brevemente para que ya pasemos a la entrevista con la doctora Paula, que la policía de Costa Rica arrestó a un prominente nefrólogo que es el doctor José Mora, ¿no? Que bueno, era uno de los coordinadores de una red transnacional de tráfico de órganos, ¿no? Que está ligada a Israel y a Europa del Este, ¿no? Y bueno, te platico un poco cómo esta operación internacional coordinada por este doctor Mora, ¿no? Este nefrólogo que realizaba este tipo de operaciones ilegales y criminales, ¿no? Traficando con órganos como si fueran productos que se pudieran vender. Se reporta, ¿no? que 2 ciudadanos israelíes pagaron $6,000 a un costarricense y a un nicaragüense para que les donaran uno de sus órganos en una clínica privada de Costa Rica. Y bueno, también hay otro reporte, ¿no? de otro caso donde una mujer que vendió su órgano, ¿no? Viajó a Israel para que se realizara esta cirugía, y bueno, en su regreso de Israel falleció en su traslado, ¿no? Entonces, pues, imagínate, no solo esto, sino las condiciones en las que se dan el transporte, etcétera, la recuperación, como si fueran, yo diría, ganado, ¿no? Tristemente, pero así parece a veces, ¿no? Y bueno, sí. Esto pues es preocupante porque ya hay un término que se está utilizando, que es el turismo de trasplantes en Costa Rica, que es un eufemismo, ¿no? Una manera, diríamos, más agradable de decir tráfico de órganos. Y ¿qué le dicen? Pues Costa Rica pues está viendo sobre este asunto porque pues aparentemente no hay una regulación adecuada. Hay que mejorar pues todas las leyes que hay en torno a la donación de órganos y a los trasplantes de órganos en Costa Rica. Y bueno, pues esto no es la primera vez que hablamos de esto, Ale. Ya para cerrar el tema, también hemos hablado del caso de India, donde se da pues también este tráfico de órganos por también cantidades de dinero muy pues sí, de dólares, ¿no, doctora? No, bueno, también pueden ser euros. Europa, pero bueno, no importa la cantidad de dinero que sea. En todo caso, pues aquí se aprovechan de la necesidad que tiene la gente, sobre todo en India, que también hay muchísima gente que vive en condiciones muy muy extremas de pobreza y bueno, que deciden como una solución desesperada, que no es una solución porque ni siquiera es una gran cantidad de dinero, y ni aunque fuera una gran cantidad de dinero pues tampoco es una solución. Deciden pues comerciar con sus propios órganos, poniendo en riesgo su salud, obviamente. Y bueno, también esto se ha visto en otras prácticas, como es el útero subrogado, ¿no? También en India, por ejemplo, para parejas que no pueden concebir, o parejas del mismo sexo utilizando algún donador, ¿no? Entonces también de esta manera pues se ha estado comerciando precisamente con el cuerpo humano en India. Y bueno,
en otros países, ¿no? También países de Centroamérica pues ya están siendo también ubicados por comenzar estas prácticas de alquiler de útero, como se le dice coloquialmente, ¿no? Uh-huh. Entonces pues eso sería todo. Igual tenemos este caso de una red internacional de trasplante, es que tenemos el corazón puro, doctor. De tráfico de órganos, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir viendo, esperemos que ya no surjan más casos, pero pues ya hemos aquí hablado de varios y esto es uno más, desgraciadamente. Así que, y bueno, también una paciente que murió, ¿no? Como te comenté, en su regreso desde Israel, en el caso específico de ella, ¿no? Así es, doctor. Pues esto es triste, pero es importante mencionarlo. Sí. Así como, pues, mencionarte, ¿no? Que muchas veces esto, ¿no? Justamente es como la fecundación in vitro, ¿no? Que dices, a ver, ¿cómo estás relacionando una cosa con la otra? Pues estamos, pues, objetivizando nuevamente al ser humano. Sirve para darme los órganos, venden, tráfico, todas estas cosas que son terribles y que le quitan esa bondad a lo que es la donación de órganos, ¿no? Sí, exactamente, y además la desconfianza que también genera en la gente, ¿no? Desgraciadamente. Estoy viendo que nos preguntan aquí que en uno de los spots sobre infecciones de transmisión sexual, uh-huh, se menciona sobre síntomas recurrentes. No escuché en esta ocasión el spot, no sé a cuál se refieren. No sé si tú... El del SIDA. Ok. Bueno, síntomas recurrentes pues se refieren a que son... el doctor Sebastián es responsable de estos spots para la Asociación Civil Sexo Seguro, entonces él sabe perfectamente responder a esto, ¿verdad, Doc? Sí, bueno, síntomas recurrentes en cuanto a que no presentan una curación definitiva, ¿no? Sino que se presentan, hay sintomatología, disminuye o desaparece y después regresa con la misma intensidad o quizá mayor y desaparece y se vuelve a presentar. Entonces en realidad ya presenta rasgos de una enfermedad crónica más que y de una infección crónica también que no tiene resolución total, ¿no? Sino simplemente disminuye o está presentándose, desaparece completamente. Hay una curación, pero es muy susceptible a volver a adquirirla, ¿no? También podremos hablar de eso. No sé si eso aclare un poquito más el panorama, si no, pues que nos vuelva a preguntar cualquier duda que haya quedado. Así es, pues ahí está el doctor, también está en Twitter, @Dr. Sebastián Haddad, para que no lo pierdan de vista, también ahí anda, y ahí les puede responder más allá de lo que están preguntando, que yo no estaba viendo porque me estaba justamente alguien también en Facebook, que doy también orientaciones personales por Facebook, entonces estaba tratando aquí un tema de una niña y le estaba diciendo yo que estaba en el programa, pero pues no los dejo de atender. Nunca sabe uno qué pasa. Mientras me digan está todo bien, más me quedo tranquila. Pero muy bien, Doc, con un poquito de fondo de música tétrica de esta película de Hans Zimmer. Bueno, es el creador de la música de Dark Knight Rises, que es una de mis películas favoritas, Batman. Los dejo un momentito para ir un pequeñísimo corte nada más ahí en lo que nos enlazamos a Chile con la doctora Paula, a menos de que quieras agregar algo, doctor, adelante. Pues no, nada más, muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias a todos, y bueno, como ya dijiste, cualquier pregunta, comentario, duda, @Dr. Sebastián, escribir la palabra doctor completa. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches aquí en la mitad de la semana y que cierren muy muy bien la semana. Gracias, buenas noches. Gracias a ti, Doc. No te vayas, tú quédate conmigo porque en una de esas, si quieres, puedes también entrar con las palabras tan bonitas que luego tienes. Un poquito de música tétrica para que les recuerde el monstruo de la comodidad, que ya va a salir en agosto. Editorial Panorama lo publica. La autoría es de Moa y el prólogo lo hizo Marian Rojas Estapé, la psiquiatra Rojas, hija del doctor Enrique Rojas. No se vayan.
Visítanos en www.informandoyformando.org. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandra Diner y los invito todos los lunes y los miércoles a las 9 de la noche por www.informandoyformando.org a platicar conmigo en Informando y Formando Radio. Testimonios, entrevistas, familia, valores, muy buena música y sobre todo, chateen conmigo para que interactuemos y juntos hagamos la diferencia. Ya lo saben, todos los lunes y miércoles, 9 de la noche, los espero. Regresamos con Alejandra Diner en Informando y Formando Radio. ¿Qué tal? ¿Les dio miedo la música? Esa es justa la escena en donde está Christian Bale, ¿no? Que hace de Batman. Está encarcelado, si ustedes vieron la película, la tercera de la trilogía, en donde sale Christian Bale y le empiezan todos los presos a gritar para que se salga el niño, ¿no? Y después, cuando se hace grande, pues le dijeron que él se logró salir así sin ninguna cuerda, ninguna herramienta que lo ayudara a salir de ese hoyo en donde los tenían encarcelados. Entonces, pues me gusta porque me recuerda justamente ese libro que escribí, que dice mi querida Paula desde Chile, que ya lo quiere leer el libro. Sí, me mueve ganas de que ya lo lean, pero lo hemos perfeccionado tanto que nos hemos tardado 6 meses en la producción, en cuestión de editorial, ¿no? Porque entre que la portada no nos gustó, entre que había algunos errores de citas, y justamente una de las citas que estaba equivocada era la del doctor Elard Koch, en donde habla sobre el tema de los embriones. ¿A dónde van los embriones, no? El destino de los embriones, que ahí se menciona y se cita justamente lo que dice el doctor Elard Koch, director del Instituto Melissa. Pero bueno, para ya no hacerlos perder su noche con mis palabras, voy a enlazar hasta Chile, a Concepción. A Concepción, esa es una ciudad, no crean que así se llama, sino vamos a enlazar a la doctora Paula Aracena. Ella es bioquímico y doctora en ciencias biomédicas. Ella es investigadora del Instituto Melissa de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y está justamente en esa ciudad, Concepción. Yo no tengo el gusto de conocer ese país maravilloso que tanta información nos manda con respecto a estos temas, pero el doctor Sebastián Haddad, que sigue ahí muy calladito, pero ya saben, ahí anda, él tiene toda su familia en Chile, entonces él tiene un pedacito de Chile aquí también en el programa. Entonces, pues vamos a unirnos a la conversación con mi querida Paula. Vale, vamos a ver que todo aquí va a funcionar muy bien porque Skype siempre nos deja. Vamos a ver, la estamos enlazando. ¿Aló? Hola Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Alejandra? Por fin escucho tu voz después de leerte tanto. Así es, yo escucho tu voz bien continuamente. Sí, esa es la desventaja que tengo yo. Así es, doctor Sebastián, ¿cómo está? Hola doctora, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gusto en saludarle y espero que esté muy bien. Sí, aquí estamos muy bien. En el invierno austral, ¿no? Así es, pero vengo viajando desde Santiago, y la verdad es que Santiago tiene temperaturas muy extremas y es muy, muy frío ya, mucho más que acá. Aquí se templa mucho el clima por estar cerca del mar. Así es. Sí. Pues aquí está lloviendo, hace fresquito y está a gusto, todavía no hace tanto frío, ¿no, doctor? No, aquí todavía está muy bien el clima, todavía estamos en el verano, que bueno, aquí en México, en la Ciudad de México específicamente, en el verano llueve a veces por las tardes, pero el clima es bastante benévolo, ¿no? Bastante agradable, así es. Bueno, pues para entrar en materia, para toda mi querida familia
tuitera, facebookera, cibernética. Estamos, fíjense ustedes, Chile, quién sabe dónde anda el doctor Sebastián, y una servidora desde la Ciudad de México, transmitiendo a todo el mundo sin fronteras en exclusiva con la doctora Paula Aracena, que nos está justamente dando la oportunidad de escucharla. Mañana ya tiene un debate muy importante en Al Jazeera Internacional, si no me equivoco, doctora. Así es, sobre el tema que vamos a tratar aquí. Aquí no va a ser un debate, sino va a ser más bien informativo, porque hay un reciente caso en Chile de una niña de 11 años que resultó embarazada de su padrastro, imagínense ustedes, y ha desencadenado un nuevo debate en torno a la legislación del aborto en Chile, y hay quienes proponen modificar la actual legislación, porque como ustedes saben, en Chile está prohibido el aborto hasta el terapéutico, que el terapéutico en sí es el que si está en boga la vida de la madre o del bebé, ¿no? Salvar a la mamá y que el bebé pues se pueda abortar, ¿no? O por casos de violación. Entonces, en este caso, bueno, mi estimada doctora Aracena, ¿nos podrías platicar, a raíz del caso que se llama Belén, ¿no? Se ha presentado un proyecto de ley para despenalizar el aborto terapéutico, ¿no? Lo que acabo justamente de explicar, por María Antonieta Sá, y Marco Antonio Núñez y Enrique Accorsi. Este es un proyecto adicional al ya presentado para despenalizar el aborto terapéutico, bajo 3 causales: riesgo vital de la madre, que ya nos irás, pues yo creo que explicando más en peras y manzanas, ¿no? Para todos los mortales. Violación y malformaciones letales del no nacido, presentado por Fulvio Rossi. Son personalidades del gobierno y de asociaciones en Chile: Isabel Allende, que sabemos que es escritora, José Antonio Gómez y Ricardo Lagos Weber, a principios de este año. Entonces aquí yo preguntaría, ¿qué es el aborto terapéutico? Ahí va. ¿Y qué nos puedes contar de estos proyectos? Bueno, todas estas personalidades son senadores de la República, o diputados que presentan proyectos de ley para ser discutidos en el Congreso. Ya a principios de año se había presentado este proyecto de ley porque Isabel Allende, aparte de ser escritora, es senadora de la República. Ellos habían presentado ya un proyecto bastante bullado de ley para despenalizar aborto por 3 causales, que son, la primera se refiere al riesgo vital de la madre, que cuando una mamá está en riesgo vital, que se despenalice el aborto en esas circunstancias. Eso dice el proyecto de ley. Que por violación también se despenaliza el aborto hasta las 12 semanas, y por malformaciones letales del feto, dice el proyecto, y en ese caso también se despenalizaría el aborto. Ese fue un proyecto de ley que se presentó a principios de año, y hoy otro grupo de parlamentarios presentó un nuevo proyecto de ley para despenalizar aborto terapéutico, del cual no tengo mayor conocimiento salvo la pieza de noticia que salió hoy día nombrando a estos parlamentarios. Y esta presentación se debe al caso de esta chica, Belén, que tiene un embarazo producto de probablemente años de abuso sexual por parte del padrastro. Tú preguntabas por qué se entiende por aborto terapéutico y estas 3 causales de la legislación que se está tratando de modificar. Bueno, si nosotros nos vamos a la raíz de la palabra terapia, terapia significa sanar o curar una enfermedad, una patología. Y el aborto lo que hace es terminar con el embarazo. Entonces cabe preguntarse si el embarazo es o no es una enfermedad. Para hablar de aborto terapéutico, uno tendría que pensar que el embarazo es una enfermedad y sanar esa enfermedad es terminar el embarazo, pero además, pero para poder hacerlo hay que terminar con la vida de ese humano no nacido, que es el hijo de la mamá quien normalmente decide terminar con esa vida. Por lo tanto, por lo menos desde el punto de vista lógico, resulta una falacia hablar de aborto terapéutico. Sí, exactamente. Es un eufemismo, ¿no? Es un eufemismo debido a que no existe, o sea, el aborto per se no es una terapia, ni ha sido reconocido como terapia en ningún estudio médico, ni uno.
se habla entonces de interrupción del embarazo por causales. Yo a lo personal le llamo aborto electivo. Y estas causales son: la primera, por riesgo vital de la madre. En ese sentido, aquí en Chile la legislación es bastante clara, que cuando no hay intención de provocar un aborto como fin último, porque eso es lo que se prohíbe por ley. La ley prohíbe provocar un aborto como fin último. De hecho, el Código Sanitario es bastante claro, que dice que se prohíbe cualquier acción cuyo fin sea provocar un aborto. Tal cual. Y por lo tanto, bajo la letra de la ley y el espíritu de la ley, habla de la intención. Cuando el médico quiere salvar a una mamá porque está en riesgo vital, y eso, concomitante con eso, se tiene que terminar el embarazo, eso no es ilegal en Chile. Y por lo tanto no tiene ningún sentido legislar al respecto. O sea que esa legislación sería más bien abrir la puerta a falacias, ¿no? A que se manipule de alguna forma que se necesita, ¿no? Ajá. En segundo lugar, voy a hablar de la tercera causal, que es la de malformación letal del feto. Esto quiere decir que si esta mamá está embarazada y conoce mediante un diagnóstico antenatal que hay una enfermedad letal de este hijo que está en gestación, entonces abortar estaría despenalizado por esta ley. Y para eso tendríamos que hablar en otro programa al respecto, acerca de cuáles son las consecuencias de despenalizar el aborto en este sentido, porque se abre la puerta a eugenesia y al debacle que existe en este momento en Europa debido a que se están exterminando, por ejemplo, los bebés con síndrome de Down debido a esta eugenesia en este mundo utilitarista. Así es. Bueno, pues ya vas a ser nuestra colaboradora, ¿verdad, mi querida doctora? Así es. La estamos aquí comprometiendo. Entonces, esta es la tercera causal, que esta dices que ya ahondar sería mucho, pero bueno, para que entendamos claramente, esto es justamente lo que está pasando en Chile. No sé si quieras terminar con esta pregunta para empezar con la siguiente. No, sí, y ahora quería hablar justamente del caso que se bulla actualmente, que incluso llegó al New York Times. Hubo un artículo hoy día o ayer de New York Times hablando acerca de este caso bien terrible de una chica de 11 años que quedó embarazada del padrastro, y esto gatilló el nuevo proyecto de ley que se presentó, y es la segunda causal del proyecto que se presentó a principios de este año, y que es aborto por violación. Por violación. Nuestro es un caso bien delicado, ¿no? Porque en este caso mucha gente dice, a ver, si fuera tu hija, ¿no? ¿Qué harías? Entonces ahí te pones como, ¿qué haces, no? Claro. Ayer el doctor Koch, nuestro director, escribió una columna en Chile B, que es bastante clara y que muestra una serie de evidencias científicas que demuestra lo simplista, lo fútil y lo dañino que es perpetuar el ciclo de violencia de un abuso sexual y violaciones con un aborto. Así es. Ahí lo pusimos nosotros también con todas las fuentes en el portal. Sí, lo vi. Es una columna que todos deberíamos leer porque llama un poco la atención a una discusión no religiosa de cuáles son las consecuencias de salud futura, tanto mental y reproductiva, de la mujer tras un aborto electivo. Claro. Porque hay que hacer la distinción, entre un aborto que es espontáneo y un aborto que es inducido. Los estudios, hay un estudio que menciona el doctor Koch en su columna, que es un estudio muy bonito, que bonito en el sentido que está muy bien hecho, acerca de las consecuencias de salud en la salud mental luego de aborto espontáneo versus aborto inducido.
en mujeres. Es un estudio que demoró 5 años en realizarse, donde se les pedía a las mujeres que respondieran una serie de preguntas que son estandarizadas y que dicen relación con el estado mental y la probabilidad de tener problemas de desórdenes depresivos o de ansiedad. Y este estudio es muy muy interesante porque muestra que tras un aborto espontáneo, esto quiere decir que la mamá estaba embarazada y que tuvo una pérdida que no fue provocada, sino que es espontánea, que ocurre, tienen desórdenes de depresión, desórdenes depresivos con alta probabilidad, al igual que las mamás que tienen un aborto inducido, electivo. Que es el llamado trastorno de depresión postraumático o trastorno de depresión mayor, ¿no? Son distintas condiciones. Un trastorno depresivo puede terminar en un síndrome de estrés postraumático, pero también puede terminar en un ataque de pánico. Claro. De eso justamente de pánico. Doctora Paula, de eso hablamos, hablo en el monstruo de la comodidad. Justamente cuando entro al tema del aborto, que eso es lo que sucede, que eso es un problema de salud pública a la larga también, no tener pura gente con algún tipo de trastorno, ¿no? En vez de ir hacia el problema a la raíz, ¿no? Del problema. Absolutamente. Entonces, este estudio es muy interesante porque por un lado muestra que en ambos casos hay desórdenes depresivos. No es que una persona que tenga un aborto espontáneo no se va a deprimir. Una mujer tiene una pérdida importante al perder un hijo y por lo tanto hay desórdenes mentales futuros que se producen. Y esto estamos hablando de un seguimiento de 5 años posterior al aborto en el estudio. La diferencia con una mujer con aborto inducido, electivo, es que las mujeres que tienen abortos espontáneos demoran menos en recuperarse de este trastorno depresivo. Claro, pues suena lógico, hasta para una economista como para mí, ¿no? Sí. De hecho, no solo se recuperan más rápido, sino que logran enfrentar y hablar de su pérdida ya entre el primer y el segundo año, en forma significativamente distinta de aquellas mujeres que tienen que se han provocado un aborto inducido. Y esto es en condiciones legales porque este estudio fue conducido en me parece que es Nueva Zelanda, pero es un país donde el aborto es legal. Y por lo tanto no estamos hablando de un aborto clandestino aquí. Y aun cuando el aborto es legal y es en las mejores condiciones de salud y en las mejores clínicas y con una red de apoyo de salud importante, estos trastornos depresivos son muy significativamente con mayor probabilidad se producen estos desórdenes depresivos en estas mujeres que han hecho un aborto electivo y dura más tiempo. Ya mujeres al cuarto o quinto año todavía ni siquiera quieren hablar del evento, rehuyen hablar del evento y tienen, es impresionante, pero tienen un aumento brutal en desórdenes de depresión y en crisis de pánico. Claro. ¿Y cómo lo ve esto la opinión pública chilena, no? Porque todo lo que nos estás diciendo, doctora Paula Aracena, es científico, nos lo estás diciendo tal cual es, pero sin embargo vivimos un mundo muy ideológico. Entonces, con estos nuevos proyectos de ley y en particular, despenalizar aborto por violación, ¿cómo lo está viendo la opinión pública chilena? Mira, la verdad es que los chilenos somos bastante coherentes y es una sorpresa bastante agradable ver a una población tan coherente con nuestros principios. Y hace 2 días atrás un programa bastante importante de debates políticos y de actualidad que se llama Tolerancia Cero
Sí. En Chile, hizo una de estas encuestas de opinión flash, en la que le preguntaban a los televidentes si estaban de acuerdo en despenalizar aborto en casos de violación. La pregunta en particular era: ¿se debería despenalizar el aborto en casos de violaciones? Interesantemente, veo aquí casi 7.000 votos, un poco más de 8.000 en realidad, perdón, un poco más de 7.000 votos del público televidente. 3.945 dice no y 3.162 dice sí. O sea, la mitad. Esto se traduce en un 55% no, 45% sí. Okay. O sea, más de la mitad de los televidentes no está de acuerdo en despenalizar aborto en caso de violaciones. Okay. Eso es meramente opinión pública de gente que ve un programa de televisión. Sí. Pero en Chile hay una iniciativa bastante interesante que se llama Senador Virtual. Y este senador virtual lo que hace es preguntarle a la gente acerca de proyectos de ley que se van a discutir en el Congreso, que se están discutiendo en el Congreso de Chile, en el Parlamento de Chile. Y el proyecto de ley que les comentaba, el que fue presentado a principios de año, está dentro de estas cosas que se pueden votar, en el fondo, en el Senado virtual. Y la verdad es que con mucho hay una opinión en contra de permitir aborto por estas tres causales que les comentaba. Okay. Estamos hablando, en este momento está con 4.983 votos en contra y 1.677 a favor. Okay. O sea, ahí la diferencia es bastante significativa entre una postura y la otra. Entonces, pareciera ser, por la información que yo manejo de opinión pública, y esto es en encuestas de opinión, ojo que son encuestas de opinión, son opiniones calificadas, son opiniones. Exacto. Eso es lo peligroso. Claro, entonces pareciera ser que la opinión chilena de la gente común y silvestre que vota en estas encuestas dice no estoy de acuerdo con permitir el aborto en estas causales. Otra cosa son las opiniones vertidas por figuras tanto de televisión como políticas, porque este año hay elecciones presidenciales. Sí, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está instrumentalizando el caso de Belén, claro, para introducir una idea de que hay que discutir acerca de la legislación de aborto en Chile. Y ahí sí hay reelección, entonces ahí podría volver a tomar posesión Michelle Bachelet, y ella es pro aborto. Ella es pro aborto, o sea, de hecho, ella lo ha dicho ya en por lo menos 2 oportunidades esta semana. Que ella está por legalizar, por despenalizar el aborto, y por ella y para despenalización. ¿Cualquier tipo de aborto o nada más estos tres en este momento lo que está en discusión en el Parlamento en concreto son estos dos proyectos, y el de hoy día no tengo la menor idea de qué se trata. Traté de preguntar, de buscar más información antes del programa, porque sabía que íbamos a hablar de esto. No pude encontrar absolutamente nada. Pero Michelle Bachelet fue chair de ONU Mujeres. ONU Mujeres. Sí, yo la conocí, tengo una foto con ella. No se dejó entrevistar, nada más me dijo, sí, se dio y se corrió. La verdad es que ONU Mujeres está por despenalizar aborto por demanda hasta las 12 semanas en todos los países del mundo. A ver, aquí, doctora, me preguntan rápido en el chat, porque antes de entrar como ya la última pregunta, me gustaría que nos explicaras por qué se dice antes de las 12 semanas. Yo creo que tengo la respuesta, pero mejor que venga de una doctora bioquímica y doctora en ciencias biomédicas, investigadora del Instituto Melissa, que de mí. ¿Por qué siempre se busca que sea antes de las 12 semanas y todo el mundo como que lo aplaude?
Claro, lo que pasa es que esto es bien, estos límites son bien arbitrarios. En algunos países son 10 semanas, en otros son 8 semanas, en otros son 12, en otros son 16. Depende de qué país vaya uno a mirar la ley. Se refiere a un límite arbitrario que usualmente dice relación con el aspecto y la forma que tiene el ser humano en gestación. Cuando yo digo ser humano, de repente me muerdo la lengua cuando estoy en debate, porque me van a decir que ser es un término ontológico. Entonces ya me he reducido a hablar de organismo humano, porque ahí científicamente no tiene discusión. Es un organismo humano que está en gestación. Ajá. Y el aspecto humano se pensaba que se comenzaba a las 12 semanas, y de hecho se comienza a llamar feto desde las 12 semanas, por eso es una cosa histórica. Sin embargo, ya a las 8 semanas uno puede ver el aspecto humano bastante claramente, y por eso en algunos países se ha bajado a las 8 semanas este tema. Básicamente porque tiene un aspecto humano, entonces merece dignidad, y el embrión que no tiene un aspecto humano no tiene la misma dignidad. Eso es discriminación pura. Sí, totalmente. Sí. Okay, y es por eso, y también tiene que ver con el sistema nervioso central. Ahí hay una discusión tremenda, Alejandra. ¿Por qué? Porque resulta que el sistema nervioso central empieza a formarse, el tubo neural se empieza a formar por ahí por la semana 2 de gestación. Y a la 8ª semana, por ejemplo, ya hay estudios que confirman que toda la anatomía necesaria para sentir dolor ya está desarrollada. Ahora, o sea, que están sopesando el que si tienes o no dolor, entonces vale la pena o no matarte. Correcto, y esa es la razón por la cual ahora en Estados Unidos se está luchando por pasar una ley que es de protección del no nacido por dolor. Pero es desde las 20 semanas en adelante. ¿Y por qué desde las 20 semanas? Porque desde las 20 semanas no hay duda que ese no nacido siente dolor. Sí, no, ni me digas, se siente horrible nomás oír las palabras, dices, no lo puedo creer que sea la gente tan cruda, y que sea justamente ese presidente afroamericano, que él viene de familias que las totalmente discriminaron, las consideraban que no eran personas, y ahora le está haciendo lo mismo, dices, no lo puedo creer. Exactamente. Entonces, bueno, él dice que va a vetar la ley. O sea, que da lo mismo si pasa al Senado, porque en este momento pasó la Casa de Representantes, pero tiene que irse a discusión al Senado. De todas maneras, están pasando esta ley ya estado por estado. De hecho, ayer la pasaron en Texas. En Texas se pasó la prohibición de aborto después de las 20 semanas. Y en muchos estados americanos ya está andando esta prohibición. Esta ley que está siendo discutida a nivel de Cámara de Representantes y que ahora va a pasar al Senado es para hacerla federal, para que sean todos los estados, ni siquiera en Nueva York, donde se puede abortar en algunas ciudades de Nueva York hasta los 9 meses. El mundo está loco, Paula. El mundo está absolutamente loco. Y finalmente hay aquí en el tema de aborto electivo y estos límites gestacionales hay tanta discriminación. Hay discriminación por forma, hay discriminación por salud, hay discriminación por enfermedad. Muchas veces yo tengo que recordarle a la gente que vivir tiene 100% de probabilidad de muerte. Claro. Solo porque estamos vivos. Es una condición de estar vivo, es que te vas a morir. En algún momento te vas a morir. Entonces, estar legislando si una mamá puede matar a su propio hijo, con lo violento que significa el tomar la decisión de matar a tu propio hijo, de hacerlo porque se va a morir, porque se va a morir antes de nacer, porque se va a morir al nacer, porque va a sobrevivir solo 10 minutos o va a sobrevivir solo 15 minutos. ¿Y qué pasa cuando podamos diagnosticar una leucemia que va a matar al hijo al año? Claro. O a los 2 años. Lo mismo. Sí. Es exactamente lo mismo. Se abre
se abre la puerta a todas estas situaciones que son tremendamente discriminatorias. Sí. Con respecto al caso de Belén, es simplemente, como dice el doctor Koch, perpetuar un ciclo de violencia, es agregar un acto violento e imponérselo a una persona que ya está viviendo una tragedia violenta en su vida. Entonces, poner el aborto como una, y abro comillas, solución, es una falacia lógica, es una falacia lógica porque no soluciona absolutamente nada. Y entonces, en este caso, ¿cuáles son las soluciones alternativas que se proponen? Porque tiene que haber también la contraparte, o sea, sí la crítica, pero entonces ahora vamos a decir qué vamos a solucionar, ¿no? La crítica fundamentada, claro está, pero ¿cómo lo vamos a hacer para solucionar? Porque sí hay casos, ¿no?, terribles, en países como, bueno, México también, que hay niñas muy jóvenes que son violadas, ¿no?, por sus padrastros, ¿no? Y ¿qué hacer, ¿no?, para que pues haya una solución a estos casos. Mira, Alejandra, hay un estudio que también lo citó el doctor Koch en su columna, que es un estudio hecho en Brasil, por lo tanto es una realidad latinoamericana aquí, que lo que tiene más de interesante este estudio es que siguió a muchas adolescentes embarazadas, que algunas decidieron continuar con el embarazo y otras decidieron abortar. Y como el aborto es ilegal en Brasil, esto se mantiene la identidad secreta de estas chicas. Pero las mujeres que deciden abortar tienen 6 veces más probabilidades de tener una ideación suicida. ¿Me escuchas? Sí, lo que pasa es que agarramos al doctor Sebastián Jara, que se había caído y se está oyendo doble, pero ahorita lo colgamos. Sí, adelante. Tiene 6 veces más probabilidades de tener ideación suicida una chica que decide abortar, especialmente aquella chica que decide abortar luego de una historia de violencia sexual. Entonces, estamos hablando justamente de una situación similar a la que está viviendo Belén ahora, porque este estudio está hecho en adolescentes. Y aquellas chicas que deciden continuar su embarazo, la probabilidad de ideación suicida disminuye muchísimo más cuando tiene una red de soporte que le permita continuar ese embarazo con ayuda, con colaboración. Lo que se necesita acá, como un país que se declara provida tanto en su constitución como en sus reglamentos, es ser coherente con eso y proveer programas de apoyo psicológico, de apoyo económico, de apoyo legal para estas mamás que están viviendo un momento tremendamente doloroso, pero de por sí ya. Entonces, la mejor manera de ayudarlas es ayudarlas a enfrentar psicológicamente, legalmente, económicamente este embarazo, y nadie puede pedirle a esa mujer que críe a un hijo que fuera concebido en violación. La mayoría lo hace, y conozco muchos casos de mujeres violadas que han tenido sus hijos y que son felices por tener a sus hijos, y me han dicho que ha sido una bendición, porque ha transformado ese evento trágico de la existencia en algo hermoso en sus hijos. La gran mayoría de la gente que conozco. De hecho, Paula, nosotros aquí tenemos en la organización hemos entrevistado a Diana Rebolledo, ella es mexicana,
Sí. Y ahí está el podcast, ¿no? Y la hemos entrevistado, hemos escrito sobre ella. Ujú. Y ella justamente fue violada a los 12 años de edad en Estados Unidos, en Los Ángeles. Cuando llega al hospital y le dicen, estás embarazada, lo que hace sentirte esas náuseas es en realidad el embarazo. ¿Por qué no abortas? Aquí es legal y te deshaces del problema. Ajá. Y ella a sus 12 años dice que le dijo al médico, si aborto voy a olvidar la violación. Y el médico le dijo, no, pero te vas a olvidar del problema. Entonces ella dijo, no, creo que la única razón por la que quiero seguir viviendo es porque tengo vida en mi interior, ¿no? Claro. Entonces, finalmente, el decir, legislemos el aborto en casos de violación, es decirle a las jóvenes hoy día que la mejor solución frente a un acto tan violento como la violación es algo que para mi gusto es aún más violento, que es mate a ese hijo. Uh-huh. Mátelo. Mátelo. Entonces, porque sí. y no es mátelo sin que usted sepa qué es lo que está pasando, mátelo por envenenamiento o mátelo por desmembramiento, pero mátelo. Sí. Y eso es simplemente perpetuar un ciclo de violencia que no lleva a nada y que más aún aumenta las probabilidades de enfermedades mentales bastante complejas en el futuro, 3, 4, 5 años después. Uh-huh. Sí, es terrible, y justamente Roberto Muchica, que nos está escuchando y está escribiendo en el chat que estamos en vivo en www.informando.org, nos da una analogía muy interesante, que dice, es como tratar de reparar una agresión sexual con una agresión física, es como querer arreglar un pantalón roto convirtiéndolo en shorts. Deja ese pantalón. No, sí, los pantalones largos en pantalones cortos, no sé cómo le digan ustedes, ¿no? Shorts, ajá, ¿no? Sí. Y entonces, pues sí, la verdad es tapar el sol con un dedo, querer arreglar un problema con otro problema, en vez de, pues, perseguir primero al violador, que no haya violaciones y que se, pues, refuerce de alguna forma a las familias, ¿no? Absolutamente. Y el problema de legislar en torno a aborto en estos casos de abuso sexual y de violación es que perpetúa un problema de coerción sexual que está en aumento, la ONU lo dice, está en aumento en todos los países del mundo, aborto por coerción y coerción sexual, donde el abusador queda impune porque simplemente va con la chica y le dice aborté y después puede seguir abusando. Claro, exactamente, ¿no? Es igual la píldora del día después, todas estas soluciones pragmáticas, y digo soluciones entrecomilladas, claro. Lo único que hacen es justamente desvincular, ¿no? De lo que es el Estado a la familia, ¿no? Nos institucionalizan lo disfuncional en vez de fortalecer lo que funciona, ¿no? Claro. Y en conclusión, lo que me parece de peor gusto es que se trate, en este momento no mucha gente está realmente preocupada de que Belén, que ya ha dicho que quiere tener a su hijo y que está absolutamente en favor de continuar el embarazo, uh-huh. A sus cortos 11 años parece ser que lo tiene muy muy claro. Los políticos y las figuras parlamentarias en Chile están aparentemente más preocupados de instrumentalizar este caso para propio beneficio. Sus victorias, claro, sus victorias, qué terrible. Absolutamente. Y a mí me encantaría que se hiciera un debate realmente tratando los fondos, uh-huh, que son... Uh-huh. ¿Qué existe en Chile? En este momento son solamente asociaciones y fundaciones privadas las que proveen esta red de soporte y me gustaría hablar, no voy a hablar acerca de ellos, mencionarlas, uh-huh. que son Fundación Chile Unido y Fundación Esperanza. Ambas okay. están en internet y aquellas mujeres que están pasando por momentos complicados, que tienen un embarazo que no haya sido planificado y que están pensando si abortan o no, por favor llamen a los teléfonos, por favor entren a los sitios web, tienen programas maravillosos de acompañamiento y de ayuda para poder seguir con la vida. Así es, entonces se llama Chile Unido y Chile Unido y Fundación Esperanza, ambos Chile en Chile.
Ya Sí. ambos están, porque nos escucha mucha gente de Chile, nos escuchan de Argentina, nos escuchan de muchas partes, gracias a Dios. Entonces, este es un podcast que en breve estará disponible para todo el mundo. Hay muchísima gente de todos los niveles socioeconómicos que se van a los cibercafés, que nos escuchan. Ajá. Y que pueden entrar y saber Claro. perfectamente que están estas dos Hay opciones. más fundaciones, hay más organizaciones, pero estas dos yo las conozco de cerca y sé muy bien que los programas que tienen funcionan y funcionan Ujú. bien. Desafortunadamente se trata solamente de instituciones privadas porque no hay instancias públicas o gubernamentales que ayuden a estas mujeres que tienen embarazos complejos. Y lo que yo pido como ciudadana chilena, como mujer, antes que científico, es Ujú. que los gobiernos sean coherentes con la ley y con la Constitución. Muy bien. O sea, Pues ahí una está. cosa Ujú. es que se prohíba el aborto y la otra es que ayuden a que esas mamás que están pasando por momentos muy difíciles puedan salir adelante con sus hijos. Así es. Otra cosa es que lo promuevan, ¿no? Porque a veces eso es lo que parece que está. Tenemos al doctor Sebastián Haddad. Una sola pregunta Ajá. más para no desvelarla más a la No, doctora no. Paula Aracena, porque tiene que tuitear mañana. No, no es cierto, es broma. Vamos, doctor, adelante, una pregunta. Bueno, me gustaría preguntarle a la doctora si ella, desde su perspectiva, percibe quizá que la estrategia que probablemente se está llevando a cabo en Chile es una estrategia similar a la que ya ha sido utilizada en otros países de América Latina precisamente para legalizar, por ejemplo, el aborto, ¿no? En este caso. Bueno, lamentablemente para algunos grupos que empujan y presionan por legalización de aborto, estas cifras de abortos clandestinos y de alta mortalidad materna por aborto clandestino ya han sido desmentidas por los estudios que hemos hecho en el Instituto Melissa y que están publicados en artículos de revisión por pares independientes, y por lo tanto deben tratar de ingresar de otros modos, y este es uno de ellos: instrumentalizar situaciones tan dramáticas como la de Belén. Una vez más discutamos acerca de legislar o no acerca de aborto, y hay una frase que usa nuestro director en su columna que es estancar la conversación en un debate que va una y otra vez en una discusión bizantina acerca del derecho a la vida versus el derecho a la elección, y al final el fondo no se toca, que es cómo apoyamos a estas mamás en situación difícil. Desde el punto de vista gubernamental, yo realmente valoro muchísimo el programa Acoge una Vida de Chile Unido, que lo colocaron acá en el chat, pero también Fundación Esperanza tiene programas similares y que funcionan muy bien. Hay más, y en Facebook está Quiero Nacer, un amigo mío, Mario Barraza, que ya lo hemos tenido aquí, de hecho es colaborador de la organización también. Sí, exactamente. Él está acumulando muchísima información acerca de todas estas agrupaciones y fundaciones que proveen apoyo a mamás con embarazos complejos. Y la verdad es que valoro tanto la información que provee Quiero Nacer. Si quieren, Mario siempre está dispuesto a proveer esta información en su Facebook. De hecho, bueno, y como sabe el doctor Sebastián Haddad y todos nuestros escuchas asiduos, hace varios meses Mario me pasó a una mexicana que lo había encontrado vía justamente la tecnología, que no quería tener a su bebé porque la estaba abandonando pues no es esposo, la pareja, y entonces él pues hizo toda la labor para que no abortara. Yo tengo casi terminado una especialidad en educación perinatal, entonces yo la estuve guiando. Ahorita acaba de tener su bebé la semana pasada, yo la estuve acompañando en el parto, pero bueno, vía cibernética, porque ella vive en otro estado de la república, en mi país. Y finalmente ahorita sigo platicando con ella y dándole consejos. O sea, la verdad, gracias a la tecnología hemos podido, pues con 2 personas ya con eso me doy por bien servida, ¿no? Vale la pena.
Claro, esas son las soluciones que realmente van al fondo del problema. Discutir acerca de la legalización de aborto en un país donde tenemos una salud materna y una salud pediátrica envidiable, no solo a nivel latinoamericano, sino que a nivel mundial. Mundial. Uh-huh. Donde se promueve que la mujer chilena pueda compatibilizar su carrera profesional con la maternidad, con un postnatal de 6 meses, que es prácticamente inexistente en el mundo. ¿Para qué comparar con Estados Unidos, que no existe ni siquiera un prenatal? O sea, es realmente maravilloso vivir en un país donde se protege de esa manera la maternidad y la infancia. Entonces, realmente empezar a instrumentalizar cosas con fines políticos lo encuentro de pésimo gusto. Pésimo gusto, sí, porque Chile está, bueno, en cuestión de mortalidad materna a nivel de cualquier país desarrollado, es más, le gana al mismo Estados Unidos. Absolutamente. En Estados Unidos la mortalidad materna está en aumento, de hecho. En aumento, de hecho hace poco hubo una reunión académica de médicos aquí en México en donde pues me invitan como educadora perinatal y una americana del Texas Hospital, un hospital de Texas, ¿no? Sí. Children's Hospital, nos decía que la solución para reducir la mortalidad materna era justamente el aborto legal y justamente la anticoncepción disponible para todos. Yo sí me paré, agarré las cifras del Instituto Melissa y se las cité una por una frente a 2,000 personas y le dije, ¿cómo vienes a vendernos el aborto y la anticoncepción cuando ustedes tienen el índice más alto de teenagers embarazadas y de mortalidad materna pues no ha bajado, ¿no? Entonces, por favor, no nos vengas a engañar con cifras totalmente maquilladas, ¿no? Y ya no supo qué mencionar, pero gracias porque el Instituto Melissa, la verdad es una labor increíble lo que hacen ustedes. Como dice el doctor Elard Koch, que ya también ha estado aquí, el paciente número 1 de ustedes es el embrión y creo que así deberían de pensar los médicos, doctor Sebastián Haddad. Sí, claro, definitivamente. Durante el embarazo, pues el embrión, el feto, es un paciente que muchas veces no se considera así. Y bueno, pues también finalmente yo redondearía toda esta información tan buena que nos da la doctora, ¿no? Con datos científicos muy bien fundamentados, con estudios muy serios, en publicaciones muy serias, ¿no? Como ya nos mencionó, pues finalmente hablamos de cosas que también digamos, aterrizándolas un poco más a lo coloquial, pues son muy lógicas, ¿no? Hablaba, por ejemplo, ella de un organismo humano, ¿no? Para que no hubiera una definición que pudiera ser contestada, ¿no? Podríamos decir también podemos decir que es un organismo, ¿no? de la especie humana, como ella lo decía. Claro, un individuo de la especie humana, pero por eso mismo es algo que no se puede discutir. Desde la fecundación es un individuo de la especie humana. Pero doctora Paula, justamente eso de decir individuo, hoy en día en nuestra Constitución mexicana cambiaron hace 2 años, porque el artículo 1 de la Constitución era sobre las garantías individuales, decía que todo individuo ¿no? Ahora no, le cambiaron por toda persona. Justamente ahí, no, y nos vieron la cara, pero bueno. Están jugando por ahí. Qué tremendo, porque el carácter de personalidad hoy día en una sociedad que es tremendamente relativista, podemos discutir hasta mañana. Claro. Dependiendo con quién discuta uno, es tremendo. Exactamente. Y también, por ejemplo, otra cosa muy lógica, ¿no? Ella decía que hay estudios donde se compara el aborto espontáneo y el aborto electivo, la diferencia que hay en el estado psicológico de la mujer y bueno, yo creo que esto, además de estos estudios que está muy bien que lo fundamente, pues yo creo que cualquier persona lo puede entender, ¿no? Una cuestión como un aborto espontáneo pues es algo totalmente natural, no algo que desgraciadamente sucede, a veces puede ser por alguna enfermedad preexistente, por alguna otra causa, pero también el caso del aborto electivo pues algo que es totalmente en contra natura, ¿no? El papel de la madre pues es proteger el desarrollo de su bebé o de sus bebés, si es el caso, para que puedan nacer y ya después tener una vida extrauterina, ¿no? Básicamente, además de las cuestiones emocionales, etcétera. Entonces, eso lo podemos entender muy bien. Entonces, un aborto electivo, ¿no? Como lo mencionaba
la doctora, pues es algo que va en contra de la naturaleza misma de la madre, y por lo tanto, pues evidentemente no podemos escapar a los efectos psicológicos que pueda tener sobre la mujer, ¿no? En el estado de salud mental que pueda tener la mujer. Y por otro lado, también la doctora muy acertadamente nos hablaba de toda esta red de soporte, ¿no? Como la Fundación Chile Unido, la Fundación Esperanza. En el Instituto Melissa, pues también hay estudios muy contundentes donde podemos ver que la mortalidad materna está determinada no por el acceso al aborto, sino que por el acceso a atención durante pues el periodo perinatal, la atención a la mujer en el periodo perinatal y atención a su salud, ¿no? Entonces eso creo que todos lo podemos entender. Es mucho mejor dar una atención, un soporte, que desde el punto de vista, por supuesto, sociológico y desde el punto de vista médico también, ¿no? Entonces es importante este complemento, y creo que con estas ideas yo me quedaría, y bueno, pues nada más agradecerle a la doctora por toda esta información que nos trajo, y bueno, va a agradecerles a ustedes. Sobre todo, no, y sabe que, doctora, también agradecer, porque allá es una hora más y nos regaló algo de su sueño también. No, y la doctora andaba con una prisa espantosa, ya venía llegando de Santiago, justamente a Concepción, de donde está ahorita justamente enlazada, y me decía, ya llegué, y le digo, no, aquí en México son las 7:30, todavía no, y ella creía que eran las 8:30, claro. Pero bueno, y allá casi es medianoche ahora, ¿no? Así que es casi medianoche, sí. No, pero doctor Sebastián, Alejandra, realmente muchas gracias por darme la oportunidad de expresar un poco estas ideas más como decías tú, Alejandra, con peras y manzanas, de modo de educar más, incluso más que la atención perinatal. Educar es lo que promueve la salud, con educación, y eso es lo que hacen ustedes en Informando y Formando, y por eso la labor que hacen ustedes es fundamental. Pues gracias, me siento Paula, orgullosísima de colaborar un poquito con eso. No, vamos a hacerlo muchito, como decimos aquí. Porque es valiosísima justamente en un mundo tan científico y en el que ustedes se han salido de sus laboratorios para hablar con nosotros. Es invaluable, porque la verdad hacen la diferencia, dejan a la gente atónita muchas veces con información que nunca se habían imaginado que existieran ciertas cosas, cuando los medios de comunicación nos tienen totalmente embobados, como decimos en México, embrutecidos, con tanta mentira, y que está movida por el dinero y el poder, ¿no? Absolutamente. Lo único que espero yo es que en el debate aquí en Chile, y como ha demostrado las encuestas de opinión pública, no nos dejemos engañar por ese interés de beneficio político que yo puedo ver por los estudios que hay, que hacen que este tipo de soluciones no sean soluciones. Así es. Bueno, pues no sé si quieres agregar algo, Paula, para que ahora sí ya llegue a la medianoche para meterse a su camita. Claramente, no solo agradecerles, sino que dejarles planteado alguna posibilidad. Yo creo que dentro de las próximas 2 semanas me encantaría traer otro tema a vuestro programa, que es un poco ver la evolución del feminismo en el mundo, a raíz de un grupo relativamente nuevo de feministas que yo les llamo las feministas 3.0, que se llaman las Antígonas, y que las Antígonas. Las Antígonas, no sé si las ubican. Ya subimos un artículo justamente que nos mandaron de España sobre ese tema. Así es, y me encantaría poder tocarlo, porque me siento absolutamente tocada en mi foro interno. Así que se los dejo planteado para ver si podemos organizar algo así como ahora. Tenemos una cita para 2 semanas. Perfectamente, muchísimas gracias por ofrecerte, y te agradezco nuevamente por el tiempo de esta noche, 2 horas de programa en vivo, transmitiendo desde Chile, o sea, maravilloso, en la Ciudad de México, y pues muchísimas gracias nuevamente, buenas noches. Buenas noches, que tengan un feliz día, jueves ya.
Así es. Paula Aracena desde Chile, la doctora Paula Aracena. Muchísimas gracias, muy buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, muchísimas gracias y pues seguiremos pendientes a la información. Ok, bye. Pues doctor Sebastián, es maravilloso haber podido platicar con la doctora Aracena. Yo sé que tú la conoces físicamente, yo no la conozco físicamente, pero hemos tuiteado ya mucho tiempo. Es un ser humano muy cálido, se escucha su voz. Es ella doctora bioquímica y doctora en ciencias biomédicas, es investigadora del Instituto Melissa, que se ha ofrecido ya desde hace varios días, estamos en estas pláticas para también colaborar y dar toda esta información, que como bien el doctor Elard Koch, que tú lograste enlazarlo por primera vez aquí en Informando Organización, doctor Sebastián Haddad, nos dijo, ¿no? Hay que salirnos de los laboratorios para poder externar todo lo que ahí encontramos y que la gente pues forme su propio criterio con la verdad. Sí, exactamente, es información que tiene que llegar a toda la gente, pero bueno, la ventaja que tenemos ahora es que tenemos muchos medios para hacer llegar esa información y eso es lo que tratamos de hacer todo el tiempo aquí nosotros, ¿no? Así que pues, si quieren seguir teniendo esta información, que es siempre muy útil, por supuesto, pues manténganse pendientes en el portal de informando.org. Perfecto, doctor. Gracias a ti también, eres un excelente ser humano. Tú sí eres ser humano, tú no eres un organismo humano. Pues gracias, doctor, por el tiempo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ahora sí te dejo descansar, doctor. Muchas gracias, te agarré en curva, pero pues ahí andábamos, cuando hay estas sorpresas en los medios de comunicación, pues no importa, aquí nos quedamos. Bien, pero bueno, doctor, gracias, un abrazo muy grande, descansa, aprovecha estas vacaciones. Esto es un poco de Daft Punk, con lo que me voy a despedir esta noche de miércoles desde la Ciudad de México, transmitiendo en vivo a todo el mundo donde haya internet. Todo el mundo que esté despierto nos pudo escuchar. Un saludo grande a Chile y a toda América que estuvo muy pendiente de este programa de 2 horas que estuvo empezando desde las 6 de la tarde. Estuvimos metiendo las mejores entrevistas de las últimas 3 semanas. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el chat muy pendientes. Ahí están, yo sé que ahí siguen. Miguel Anjo desde Chile, me imagino. Muchísimas gracias a Manuel Herrera, Veracruz, Puebla, León, Guanajuato, toda la República Mexicana, Estados Unidos, Canadá. Un abrazo grande a todo el mundo. Yo soy Alejandra Diner y en @alediner ahí los espero para seguir platicando. Muy buenas noches y nos escuchamos el viernes para no quedarnos atrás y ver hacia adelante. Muchas gracias por acompañarnos en Informando y Formando Radio, un espacio en donde le damos voz a quien no la tiene. Nos escuchamos el lunes próximo a las 9 de la noche, o antes, si algo muy importante sucede. Recuerda visitar nuestra página www.informandoyformando.org. Informando Organización presentó.